Fiscales federales de Estados Unidos acusan a Pedro Insunza Noriega y también a su hijo Pedro Insunza Coronel de narcoterrorismo. La primera en los Estados Unidos. Y bueno, pues la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, niega que Estados Unidos haya cancelado sus cuentas bancarias porque dice en un mensaje que ella no tiene cuentas en aquella nación. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, culpa a Estados Unidos por la plaga del gusano barrenador en reses mexicanas. Además, ganaderos piden el cierre de la frontera sur. Sigue esta disputa. Y hay luto en América Latina. Fallece José Mújica, expresidente de Uruguay. Falleció a los 89 años de edad, víctima de cáncer terminal. Un ícono en la izquierda latinoamericana. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas, los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención y vamos directamente con toda la información. Y en esta tarde-noche vamos a comenzar con temas que tienen que ver con la seguridad que involucran a México y a los Estados Unidos. Esta mañana, autoridades de la Unión Americana hicieron pública la primera acusación formal por narcoterrorismo en contra de algunos de los líderes del cártel de Sinaloa. Se trataría de Pedro Insunza Noriega y de su hijo, Pedro Insunza Coronel. Ellos ya fueron formalmente acusados por una corte federal allá en San Diego, en California, de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo. Ya es la primera que, pues una acusación seria ciertamente en esta administración de Donald Trump. Ambos son señalados de encabezar una célula del cártel de los Beltrán Leiva en Sinaloa, responsable del tráfico de toneladas, eso dicen, de cocaína, heroína, fentanilo hacia la Unión Americana. Víctor Cuen, fiscal auxiliar ejecutivo del Departamento de Justicia, afirma que no van a descansar hasta llevar a los Insunza ante la justicia. Con enfoque en esta acusación formal, se les acusa a Pedro Insunza Noriega y a su hijo, Pedro Insunza Coronel, de terrorismo y narcotráfico. En los documentos del tribunal se les describe como líderes de una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en el mundo por parte de la facción Beltrán Leiva del cartel de Sinaloa. En los últimos años, padre e hijo han traficado decenas de miles de kilogramos de fentanilo que ingresa a los Estados Unidos. Esta acusación refleja cómo esta oficina está persiguiendo a los líderes del cartel de Sinaloa. Porque tenemos acusaciones contra todos los acusados líderes de la facción Beltrán Leiva, incluyendo al Chapo Isidro, el músico y Sagitario. Y se añaden a las que tiene nuestra oficina contra otros 3 acusados líderes del cartel de Sinaloa: el Chapito, Mayito Flaco y el Chino. Hay que detenernos en la primera acusación por narcoterrorismo en toda la historia en la Unión Americana, pero sobre todo en los cargos a los que Pedro Insunza y Pedro Insunza Coronel se van a enfrentar. El primero de ellos es por el delito de narcoterrorismo. Y es que de acuerdo con el Código de la Unión Americana, en las secciones 960A y 841, la pena máxima para este delito es cadena perpetua o bien un mínimo obligatorio de 20 años de prisión y una multa. El segundo crimen sería el de conspiración internacional para distribuir sustancias controladas al Código de los Estados Unidos, que también contempla una cadena perpetua o bien un mínimo de 10 años de prisión. También en esta se suma una multa por $10,000 millones. Escúchelo bien, $10,000 millones. El último sería la conspiración para la importación de sustancias controladas, que contempla la cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 10 años, multa de $10 millones y multa de otros $10 millones. Así que, pues, duras las penas y, por supuesto, también las condenas a los cuales estarían, pues, obligados a pagar allá en la Unión Americana.
En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aquí en el país, Omar García Harfuch, dijo que en entrevista con Ciro Gómez Leiva esta mañana en Grupo Fórmula que la entrega de 17 familiares del Chapo Guzmán a autoridades estadounidenses sería parte del criterio de oportunidad que acordó el Departamento de Justicia de la Unión Americana con el propio Ovidio Guzmán. Ovidio, como lo vimos todos en las noticias, comienza una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y es evidente que al estar su familia yéndose a Estados Unidos, pues es por esta negociación o criterio de oportunidad que el propio Departamento de Justicia le da. No eran objetivos, la familia que se fue no era objetivo ni eran buscados por las autoridades mexicanas. Por supuesto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene que compartir información con la Fiscalía General de la República y más, repito, por una razón principal, que quien detuvo a Ovidio es el ejército mexicano. Ayer la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que no había ningún delito que investigar luego de que el gobierno norteamericano revocara su visa de turista, junto con la de su esposo Carlos Torres. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a la gobernadora. Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal. Así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces, pues no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información. Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuenta en el extranjero. Bueno, y haciendo referencia a esto mismo que dijo la presidencia de la República directamente hoy en la conferencia mañanera, en este caso la presidenta, a través de sus redes sociales, Marina del Pilar, la gobernadora, confirmó, sí, que el gobierno de Estados Unidos no le canceló ninguna cuenta bancaria, aclarando que nunca ha tenido cuentas bancarias en el extranjero y que va a seguir caminando del lado de lo correcto, del lado de la historia, sirviendo donde más se le necesita. Es el mensaje que dio la propia gobernadora hoy, prácticamente después de lo que ocurrió el día de ayer por la tarde, en este mensaje a medios que duró alrededor de 10 minutos, hoy nuevamente hizo presencia a través de sus redes sociales. Ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, defendió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y aprobó que se solicite a Estados Unidos aclarar los motivos de la revocación de la visa. Mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha considerado que el tema se está usando para golpetear al gobierno de aquella entidad, de Baja California. Solidarizamos con ella. Todos aquellos que hacen del árbol caído leña indeseable, nos parece muy ruin, repito, que se haya desatado una campaña sucia contra la gobernadora de Baja California. Yo manifiesto mi solidaridad con la gobernadora Marina del Pilar y espero a que el gobierno de Estados Unidos nos diga la razón. Si la gobernadora no ha hecho nada que merezca el retiro de la visa, pues debe restituírsele. Y bueno, sobre estos mismos temas que tienen que ver con las visas y los políticos, hoy ha trascendido en redes sociales que a quien también se le habría cancelado la visa sería el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sin embargo, el equipo de comunicación del Estado ha dado a conocer que la información no ha sido confirmada al mandatario por alguna autoridad, por lo que pidió no hacer caso a estos rumores. Ahí vemos el comunicado directamente a través de redes sociales de la vocería de seguridad del Estado de Tamaulipas. Vamos con temas de la relación entre México y Estados Unidos. Este mismo martes, el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, ha culpado a la Unión Americana sobre la actual crisis que se vive por el avance de la plaga del gusano barrenador en el ganado mexicano. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Estamos haciendo todo lo que es materialmente posible hacer. Hemos pedido durante meses, sin respuesta, que se abra la planta de producción de moscas estériles en México, en el estado de Chiapas. Y además esa mosca pues les va a ayudar a ellos, entonces es justo que colaboran a la inversión que se requiere.
Bueno, y es más, sobre estos temas, ganaderos de Sonora hicieron un llamado al gobierno de nuestro país para que considere el cierre de la frontera sur de manera temporal, esto como medida para hacer frente a la plaga del gusano barrenador. Ayer platicaba con el director del Consejo Nacional Agropecuario y también señalaba lo mismo. Algo está sucediendo en el sur de la República, en Belice, Guatemala y la frontera que tienen con México, con el posible ingreso de ganado sin ninguna inspección. El propio Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, ha expresado que es una preocupación compartida por diversos actores del sector ganadero aquí en México, pues destacó que la propuesta ha sido respaldada por técnicos especializados en sanidad animal. Por último, alertó por el impacto económico que podría ser devastador si no se controlan oportunamente los focos de infestación. La propuesta de la Unión Ganadera es hacer un parque industrial ganadero en Sonora, en Terrazón. Ahí tendríamos que hacer un rastro con sala de corte, tendríamos que tener planta de alimentos, los corrales, la subasta, etcétera, y tener la capacidad de que Sonora exporte carne y no ganado en pie, como está sucediendo. Esto es de todos, ¿no? Los estados exportadores, platicamos ayer con el mismo secretario Verdegué, pusimos nuestra postura, cuál es la realidad, ¿no? La situación es que yo creo que se tiene que cerrar la frontera sur del país. Es una exigencia tanto de Estados Unidos y también de los mismos del mismo país, México. Pero el cierre de las exportaciones de ganado ha comenzado ya también a afectar a los ganaderos. La Unión Ganadera Regional de Chihuahua ha solicitado a sus agremiados regresar todas las reses a sus lugares de origen. Blanca Carmona tiene los detalles sobre esto que está ocurriendo. Blanca, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras y qué es lo que está ocurriendo en aquella zona del país? Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto desde Ciudad Juárez. Efectivamente, como lo hace conocer, la estación cuarentenaria ubicada aquí en esta frontera y en los límites con Santa Teresa, Nuevo México, ya fue desalojada por completo, luego de que la Unión Ganadera Regional de Chihuahua solicitó a sus agremiados que todo el ganado que estaba en tránsito y en esa estación fuera regresado a sus lugares de origen, y de que ayer se hizo un último cruce comercial. Jaime, te comento que esta mañana, al realizar un recorrido, pudimos observar que todos los establos de la cuarentenaria San Jerónimo, que también está a unos metros del cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa, están vacíos. En un oficio difundido por la Unión Ganadera se informó que debido al cierre temporal de las fronteras a la exportación, el ganado debería regresar a sus lugares de origen. También ayer fue cruzado el ganado que estaba en los centros de preinspección de la cuarentenaria. Ese fue uno de los últimos lotes que se exportó desde el estado de Chihuahua, donde te comento también funcionan otras dos cuarentenarias, una en Ojinaga y otra en Puerto Palomas. Y Jaime, de acuerdo con datos de la Unión Ganadera, hay 120,000 cabezas de ganado varadas en ranchos y en centros de acopio de los ganaderos. Están listas para ser certificadas y proceder a la exportación. Además, la Unión Ganadera comenta que en esta entidad, mes con mes, se suman unas 100,000 cabezas, por lo que Chihuahua podría tener actualmente unas 200,000 cabezas rezagadas en espera de ser comercializadas. Y por último, Jaime, señalar que en diciembre pasado, esta cuarentenaria trabajos de limpieza y desparasitación, así como las adecuaciones que solicitó en aquella ocasión el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y bueno, ahora por último comentar, Jaime, que el gobierno del estado de Chihuahua ya informó que para proteger el ganado chihuahuense, la Secretaría de Desarrollo Rural dio la orden de redoblar las medidas de vigilancia y sanidad pecuaria. Y bueno, Jaime, hay inconformidad por parte de los ganaderos y hay preocupación por este cierre de Estados Unidos. Bueno, Blanca, pues atentos a lo que vaya sucediendo. Será el día a día, son 15 días los que han señalado las propias autoridades. Veremos si hay una decisión o un adelanto de esta política que ha impuesto el gobierno norteamericano, pero sí es fundamental lo que vaya a suceder con un tema tan sensible como es la economía que depende del transporte de este ganado vivo a la Unión Americana. Y ya vimos también y hemos escuchado los puntos de vista de diversas agrupaciones. Cuídate mucho, Blanca. Muy buenas noches. Estaremos al pendiente, Jaime. Buenas noches.
Y en otras cosas que tienen que ver con Estados Unidos, hoy Ronald Johnson rindió protesta como el nuevo embajador de Estados Unidos en México. El acto ocurrió en Washington y estuvieron presentes el vicepresidente de la Unión Americana, J.D. Vance, el embajador de nuestro país en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Ahí el diplomático mexicano aprovechó para darle la bienvenida a su homólogo norteamericano. Añadió que buscarán un trabajo en conjunto para mejorar la relación entre ambas naciones. Y nuevamente Veracruz es el centro de la atención con temas que tienen que ver con la violencia. Fueron asesinados a balazos el exalcalde priista del municipio de Actopan, Esteban Alfonseca Salazar, y el exregidor de esa misma zona, Edmundo Martínez Pérez. Ambos exfuncionarios respaldaban la candidatura del morenista Eduardo Utretra Carreto a la alcaldía de Actopan. De acuerdo con los primeros reportes, fueron atacados mientras circulaban por una carretera estatal. Iban de camino a su casa cuando acudieron a un evento de campaña del candidato. Violencia nuevamente allá en Veracruz. Y el ataque que acabó con la vida de Yesenia Lara, esta aspirante a la alcaldía de Texistepec en Veracruz, dejó familias divididas y una comunidad en luto. Entre lágrimas y exigencias de justicia, amigos y familiares se reunieron para darle el último adiós. En esta vivienda que rentaba en la colonia Panteones, fue entregado el cuerpo de Yesenia Lara, quien buscaba ser la próxima alcaldesa de Texistepec, Veracruz. Familiares, amigos y simpatizantes llegaron al lugar para despedirla durante un par de horas, antes de que la trasladaran a Las Camelias, su comunidad de origen, a 30 kilómetros de distancia. La conocí desde los años que ella trabajaba como síndica. Ajá. Y pues hicimos buena amistad y realmente el equipo de trabajo pues se fortaleció. Al menos 200 personas fueron a darle el último adiós, aún sin poder creer que menos de 24 horas antes la habían visto haciendo como cada día campaña. ¡Es un honor estar con Yesigol! ¡Es un honor estar con Yesigol! ¡Es un honor estar con Yesigol! Tras despedirla, la carroza partió porque en su casa otros ya la esperaban, tan dolidos e incrédulos como los familiares y amigos de las otras 4 personas que también perdieron la vida en el ataque. Estamos cansados realmente de todo esto. Esto es un terrorismo. Son 5 personas muertas. O sea, estamos viviendo la peor de los terrorismos a nivel nacional. En otro punto de Texistepec, Miguel Navarro, policía municipal en activo, y su hija Marisol eran velados en su hogar. Nosotros salimos porque vimos la caravana y la candidata pasó a saludarnos y atrás de la candidata fueron los balazos. Ahora mismo no murió en el trabajo porque era peligroso su trabajo y no murió ahí. Silvestre y Aarón fueron despedidos con la misma exigencia de los demás deudos: identificar, detener y juzgar a los culpables. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. Y otra entidad que ha registrado también asesinato de políticos es Jalisco. Esta mañana fue asesinado a balazos el exdiputado y secretario del PRI estatal Luis Armando Córdoba Díaz. Esto ocurrió al interior de una cafetería en Zapopan. Fuentes cercanas a la Fiscalía del Estado comentaron que se trató de un ataque directo y se debió probablemente a que estaba manejando un caso legal de conflicto agrario en una tierra de la carretera a Colocototlán, el cual podría ser una de las primeras líneas de investigación para dar con los responsables. Y fueron detenidos el autor material y el intelectual del feminicidio de la abogada Oralia Pérez Garduño. Recordará un asesinato que ocurrió aquí en octubre del año pasado, en la capital de la República, aquí en Viaducto Miguel Alemán, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de Joseph Martín, de 17 años de edad, quien habría realizado los disparos en contra de Oralia, así como Fátima Montserrat Castro, quien es señalada como la autora intelectual. En octubre del año pasado, recordará usted que fueron detenidos Cristian Iván N. y Daina Socorro N., así como Jair Ulises N., por su probable participación en el feminicidio, los cuales ya fueron vinculados a proceso. Y es que la tarde de aquel 17 de octubre del 2024, Oralia Pérez Garduño, una abogada penalista, fue asesinada, vemos las imágenes, cuando circulaba en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México,
en este video capturado al momento del ataque, donde se logra observar cómo dos hombres armados en motocicleta ejecutan a Oralia en tan solo unos segundos. Luego de los disparos, perdió el control de su automóvil y se impactó contra el poste. Posteriormente, las autoridades localizaron la motocicleta en la que fue perpetrado el asesinato en las inmediaciones del metro Chabacano de la línea 2, donde se presume los escaparon estos sicarios. Ahí, para evadir la acción de la justicia, dice la policía, se subieron al metro de la Ciudad de México. Hasta ahora, de este caso, van 5 personas detenidas por el mismo. Y ayer les informamos que un falso retén en una de las carreteras de México pues había generado el atraco de una carga importante de los Ángeles Azules. Ocurrió en la carretera de Puebla. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum me informó que la Guardia Nacional se comunicará con la agrupación para conocer detalles del atraco y dar con los responsables. Tuvieron este robo hace unos días y hasta después presentaron la denuncia. Entonces, para poder saber dónde fue, cómo fue, cuál fue el modus operandi y hacer todas las acciones preventivas y también, pues, de seguimiento de este caso para poder llegar a los responsables. Va a llamar la Guardia Nacional, que es quien está encargada de la vigilancia en carreteras, para saber cómo fue este asalto, más allá de la denuncia que hayan puesto en la fiscalía correspondiente, y hacer todas las acciones preventivas en esta parte de la carretera. Y ahora vamos al norte de la República, allá Chihuahua. 2 hombres fueron colgados en el arco del acceso al municipio de Guadalupe y Calvo. Las víctimas fueron identificadas como Isidro, de 31 años de edad, y Rey David, de 30. Uno de ellos presentaba heridas de arma blanca y otro hechas por un arma de fuego. De diciembre a la fecha, 5 hombres han sido colgados de la misma manera en ese mismo sitio. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos. Y un grupo de integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora tomaron el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se ubica en la alcaldía Magdalena Contreras, en la capital del país. Mi compañero Jorge Becerril tiene los detalles de esta situación que ha estado en momentos muy tensa. Jorge, te saludo. Muy buenas noches. Igualmente, Jaime Núñez, qué gusto saludarte, hermano. Han sido momentos difíciles, bien lo ha señalado. Ceci Flores ingresó con su hija a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Cabrera y Periférico. Le cerraron el paso prácticamente la gente de Protección Federal, las personas de limpia de este edificio, gente que hace la limpieza, colocó tambos de basura para que no pudieran pasar. A la 1 de la tarde llegó 5 horas para que tuvieran charla con una de las mujeres que están en la primera visitaduría, que se llama Claudia Franco. Platicaron con ella. 5 horas después se trasladaron de este edificio a un edificio contiguo que está a 3 inmuebles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ingresaron aquí a estas instalaciones, pero prácticamente al patio, a la entrada, había una carpa y rápidamente la gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cerró toda con unas mamparas y con unas cortinas en color negro. Cerraron todo para que no pudiéramos ver la charla que enfrentó obviamente Ceci Flores y por supuesto la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Si me lo permites, vamos a escuchar lo que nos comentó Ceci Flores cuando estaba en las instalaciones y no le permitían el acceso. Yo voy a entrar por este lugar a ver a esa persona. Me tiene que atender y escuchar porque es su obligación. Yo soy una víctima de 10 años que merece ser escuchada. Y si no, que renuncie, porque ya pedimos la renuncia de ella, porque este lugar le quedó muy grande. Jorge. Pues prácticamente ahí escuchamos a Ceci Flores, vimos que caminó con Claudia Franco hasta esta zona. Rosario Ibarra llegó hasta este punto en un automóvil, ingresó, tuvieron la charla que duró 1 hora 20 minutos y todavía está en el interior Ceci Flores, aunque Rosario Piedra ya se retiró, se metió hacia la planta baja, pero todavía está cerrada pues estos accesos, no se puede ver a través de la mampara. Y en el exterior, por último, varias madres buscadoras con lágrimas en las manos, con gritos a Rosario Piedra de que no ha ayudado en nada a estas mujeres. Es lo que está sucediendo en el exterior. Por fortuna y para toda la gente que va al sur de la ciudad, no se cerró Periférico porque se estaba amenazando si es que no las recibía
Rosario Piedra a Ceci Flores y a todas las madres buscadoras del norte del país. Sí iba a cerrar Periférico, por fortuna no se cerró, así es que prácticamente, Jaime Núñez, lo que está sucediendo en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, muy pendiente de cómo evoluciona esta situación, como ya lo decías, en momentos de mucha tensión. Cuídate mucho, Jorge. Abrazo. Fuerte abrazo, igualmente, gracias. Mire, el pasado 11 de mayo, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tuvo una confrontación con asistentes de un mitin luego de que fue increpado por el tema del rancho Izaguirre y en Jalisco. Escuchemos lo que dijo, lo que sucedió. El manejo perverso que han hecho no se los reconozco ni se los acepto, porque lo que han hecho es una perversidad. Lo que han hecho... Sí, y los mataron con Peña y te callabas, y los mataron con Calderón y te callabas, y bañó en sangre el país y te callabas. Vamos ahora con temas de la agenda internacional. La tarde de este martes se dio a conocer el fallecimiento del expresidente de Uruguay, José Mujica. Hace tan solo 24 horas, su ahora viuda confirmó que había entrado en cuidados paliativos debido al cáncer terminal que padecía desde el 2024. Recordemos que desde enero de este mismo año, Mujica había señalado que el tumor en su esófago hizo metástasis, por lo que ya estaba en la recta final de su vida. Pero, ¿quién fue José Mujica? Aquí tenemos parte de su vida, de lo que hizo y ahora el legado que deja. Este martes falleció a los 89 años el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, que gobernó el país sudamericano entre 2010 y 2015. Fue el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, quien confirmó el suceso a través de X. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años. El 12 de mayo, un día después de celebrarse las elecciones de Uruguay, se dio a conocer que Mujica se encontraba en la fase terminal de su enfermedad, recibiendo cuidados paliativos. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Nacido en Montevideo en 1935, Mujica fue una de las figuras políticas más reconocidas de América Latina. Desde joven, formó parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, enfrentándose a la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. Tras pasar casi 15 años en prisión, en condiciones extremas, recuperó su libertad con el retorno de la democracia en 1985 y se unió al Frente Amplio. Además, fue diputado en 1994 y ministro de Agricultura y Ganadería en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. En 2009 fue electo presidente, impulsando reformas sociales y económicas que hicieron de Uruguay el primer país de América Latina en legalizar el uso recreativo de la marihuana y mejoraron los derechos laborales. Mujica fue conocido por su estilo de vida austero, rechazó vivir en la residencia presidencial y donaba el 90% de su salario a proyectos para combatir la pobreza. Durante su trayectoria mantuvo cercanas relaciones con líderes de izquierda como Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Hugo Chávez. También se declaró amigo del Papa Francisco a pesar de ser ateo, pero fue crítico con figuras como el presidente estadounidense Donald Trump. Tras dejar la presidencia en 2015, fue senador hasta 2020, cuando se retiró definitivamente debido a su avanzada edad y la pandemia de COVID-19. Descanse en paz, Pepe Mujica, cuyo legado perdurará en la memoria colectiva de América Latina. Milenio Noticias. El quid de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza. Y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo. Pidan colaboración,
Luchen. La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres. El fallecimiento de José Mujica no pasó desapercibido en nuestro país. La propia presidenta Claudia Sheinbaum compartió una foto de un encuentro que tuvo con el exmandatario. Además, lamentó su fallecimiento y dijo que era ejemplo para América Latina por su sabiduría, pensamiento y por su sencillez. Por último, envió sus condolencias por la muy lamentable pérdida. También distintos líderes de América Latina reaccionaron al fallecimiento de José Mujica. El primero fue Gabriel Boric, el presidente de Chile. Escribió que algo que deja Mujica es su esperanza incombustible de que se pueden hacer las cosas mejor y la convicción innegociable que vale la pena seguir luchando. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo calificó como un gran revolucionario. El ex vicepresidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que les duele fervientemente la partida de Mujica y dijo que fue un creyente para la integración de la patria grande. Mientras que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, citó una de sus frases que era: cuando la política cobra sentido, cuando se vive del corazón. Vamos a ver cómo se dio esta noticia en distintos medios internacionales. Nos detenemos con el diario The New York Times, quien tituló la nota como muere el expresidente de Uruguay y líder de la izquierda en aquella región. Mientras que el Clarín lo cabeció como el exguerrillero que llegó a presidente. El País, en su titular, lo calificó como el revolucionario tranquilo. Ahí lo vemos. Mientras que el titular de The Washington Post fue rebelde marxista que se convirtió en presidente. Los medios reconocen, citan y dan cuenta de la partida de José Mujica. Mientras se llevaba a cabo el segundo conversatorio de la ley Telecom, senadores y expertos en el tema de telecomunicaciones guardaron un minuto de silencio luego de que se enteraran de la muerte del expresidente de Uruguay. Durante la segunda parte de los conversatorios sobre esta ley, la ley de telecomunicaciones, el senador de Morena y moderador Javier Corral hizo una pausa para señalar el hecho y pidió que en el salón de la comisión permanente el legislador también pidió a los presentes ponerse de pie para que se guardara un minuto de silencio. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a hablar de negocios con Ana Cari Martínez cuando regresemos. Vamos a regresar con estos temas de la relación entre México y Estados Unidos. Mira, hace unos momentos el gobernador de Coahuila se reunió con empresarios de Texas. Esto con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación y también de desarrollo que tiene con aquella región, en particular, ya le decía, con el estado de Texas. Ahí lo vemos en pantalla, la reunión que se llevó a cabo con estos miembros del gobierno y también algunos otros empresarios. El mandatario en Coahuila están instaladas varias de las empresas más exportadoras y que la entidad señala es la número 1 en producción de automóviles y producción de autopartes de todo el país. Ahí la importancia de la relación bilateral entre Estados Unidos y México y por supuesto entre Texas y Coahuila. Vamos a hablar de negocios contigo, mi querida Ana Cari, en medio de la guerra arancelaria de Donald Trump, que arremetió nuevamente contra la industria cinematográfica. Hay un duro golpe que ciertamente puede tener Hollywood, pero también México, que es un país, y la Ciudad de México particularmente, amigable con las producciones, series, también comerciales, películas y algún otro tipo de audiovisuales. Ana Cari, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Jaime, muy buen día. Y en efecto... A ver, permíteme tantito, Ana Cari, que tenemos ahí un problemita con tu micrófono. Dame 2 segundos, déjame ir a la pausa y regreso contigo porque tenemos ahí algo con el micrófono. La pausa, regresamos. Solucionado el problema, regresamos contigo, Ana Cari. ¿Ya lista? Lista, Jaime, Eso. aquí ya me escuchas. Ya te escucho fuerte y claro, mi querida Ana Cari. A ver, ¿qué onda con este tema de los aranceles, Trump, la cinematografía y lo que se convierte en México y los buenos números que se registran? Así es, Jaime, es que esta posibilidad de que Donald Trump imponga aranceles a la industria cinematográfica ha generado mucho ruido, ya lo mencionabas en Hollywood, incluso los estudios y los sindicatos más importantes de allá de Estados Unidos ya le hicieron un llamado a Donald Trump para pedirle incentivos fiscales que les ayuden a mejorar y a tener mayor financiamiento para rodar filmes, cintas, películas, series y cualquier material audiovisual allá. Sin embargo, aunque hay algunos analistas que mencionan que el golpe para México
no va a ser muy fuerte, la Asociación Mexicana de Filmadoras Independientes reveló que la capital del país, Ciudad de México, se consolidó como el epicentro de la industria audiovisual y uno de los escenarios favoritos de América Latina. El informe que revela el organismo demostró que durante 2024 se invirtieron 495 millones de dólares en este sector en Ciudad de México, gracias a la producción de 1,268 proyectos audiovisuales, donde en efecto se incluyen películas, documentales, series y comerciales, lo que generó 103,000 empleos. Y a destacar que la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se encuentra el primer cuadro de la ciudad y el centro histórico, fue la más favorecida, con 35% de la producción que se realizó aquí en Ciudad de México. Y todo este movimiento generó una derrama económica de 34.6 millones de pesos para la capital del país. Ante estas cifras, la asociación indicó que la industria audiovisual no solo aporta un valor económico al país, y en este caso a la capital, sino que impulsa la transformación social, la transformación urbana, y añadió que uno de los grandes pendientes en este sector es el financiamiento, algo en lo que coincidieron hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Cultura, el IMCINE y los estudios Churubusco, cuando se anunció un aumento de 115 millones de pesos para la producción y distribución del cine mexicano. Y aunque hay estimaciones que indican que apenas alrededor de 15 películas mexicanas llegan a las pantallas estadounidenses, el cine nacional llega a muchos otros mercados, a muchos otros países, y de hecho es acreedor a premios internacionales por sí las locaciones, pero en general por toda la producción y todo lo que hay detrás de un material audiovisual. Así que el impacto sí va a ser fuerte en Hollywood, pero también le va a tocar a México en caso de que estos aranceles sí lleguen a cristalizarse y se le apliquen a las películas que no se producen en Estados Unidos, aunque eso sí, Jaime, hay que decirlo, todavía no está muy detallado cómo podrían ser esto, es decir, no se indica cómo se van a imponer los aranceles, no se ha dicho si solo son películas que se transmiten en el cine o si también los contenidos, por ejemplo, vía streaming. Todavía hay mucho que ver alrededor de esto, pero ya se prevé impacto para ambos países, tanto México como Estados Unidos. Sí, solamente se tiene este mensaje de redes sociales de Donald Trump, no hay mucha claridad en ello. Y también hay que destacar algo, la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno, fue una promotora de todos los incentivos fiscales para que más series, producciones vinieran a la capital del país, y lo vimos de una manera muy positiva. Ana Cari, gracias, cuídate mucho, muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime, buenas noches. Hasta pronto. Ya está aquí entre nosotros Minelli Ataide. ¿Cómo estás, Minelli? Muy buenas noches, Jaime. Bien, todo ¿De qué bien. hablamos? Y bueno, los aficionados del Guadalajara, no sé qué tan contentos estén con esta noticia, porque justamente desde Guadalajara llega la noticia de que Domenech Torrent es nuevo entrenador de las Chivas. No es oficial todavía. Mi compañero Juan Manuel Figueroa justamente pudo saber a través de una fuente cercana al club que el ex entrenador del Atlético de San Luis, pues bueno, llegaría al rebaño después de varias semanas de negociación. Hizo buen papel con el San Luis, Mira, sobre todo en el primer torneo tuvo una efectividad del 55%, la verdad es que muy buen torneo. En este clausura 2025 bajó la efectividad y todo, pero también hay que entender lo que vimos con André Jardine, ¿no? Los planteles cuentan mucho, Jaime, y al final de cuentas también André Jardine hizo un extraordinario papel en su momento con el Atlético de San Luis, teniendo otra materia prima, pues bueno, fue totalmente diferente. Trae buen currículum, justamente Domenech Torrent. Vamos a verlo rápidamente, porque justamente fue, sobre todo lo que impacta y lo que trae de fuerte, es que fue justamente asesor, ¿no? Que fue segundo entrenador con Pep Guardiola, asistente. Sí. Imagínate todo lo que aprendió. Todo lo que aprendió. Estuvo con él desde Barcelona, desde el Bayern Múnich, desde el Manchester City, y bueno, ya como entrenador se fue a la Major League Soccer con el New York City, después con el Flamengo, con el Galatasaray, y llega a la Liga MX. Oye, si tiene buen palmarés, como dicen, Claro, o sea, al final ser asistente de Pep Guardiola, en todo el recorrido, en todo lo que ganó justamente en esos años, por ejemplo, el Barcelona, el Bayern también fue campeón, con el Manchester también, entonces es impresionante, ¿no? Tiene una visión de fútbol como pocos. Claro. Ahora, hay que ver qué tanto puede cambiar también el Guadalajara en cuestión de plantel, en cuestión de que tiene muy buenas figuras, sobre todo las que subieron del Tapatío, pero yo te decía, ¿no? Falta madurar y pues saber entrar de lleno a este equipo, de que pueda contratar pues extranjeros, ¿no? Que ese es la gran polémica que existe alrededor del Guadalajara. La tradición, obviamente,
importa, ¿no? Y a las Chivas le importa mucho, pero al final me parece que en un mercado donde la competencia y la base de muchos equipos ya son extranjeros, yo creo que es importante que se pudiera abrir a esto, ¿sabes por qué? Porque también en el mercado los jugadores mexicanos son bastante caros, ¿no? Sí, y para la directiva del Guadalajara tampoco es que haya sido tan sencillo, ¿no? Y bueno, Jaime, rápidamente también te quiero mostrar las imágenes del festejo de las Tuzas del Pachuca, que justamente se coronaron campeonas en la Liga Femenil MX al derrotar 3-2 a las Águilas del América, pero bueno, en este último partido perdieron 2-0, pero recordemos que en la ida habían ganado 3-0, y estas son las imágenes del recorrido, obviamente, del equipo campeón de las Tuzas del Pachuca, que se mete ahí entre los equipos que han logrado un título, pues obviamente Tigres con 6 títulos. Y ayer se llenó el estadio. Ayer se llenó. Hay que recalcar ese tipo de situaciones, porque realmente la Liga Femenil MX ha metido buena asistencia en las finales. Gracias, mi querida Minelli. Buenas noches. Estamos en contacto. Claro que sí. Gracias. Nos vamos, pero los dejamos con Multiverso de Ricardo Rafael, donde podrá encontrar entrevistas, especialistas, reportajes de fondo y análisis.